para disminuir la adherencia. ¿Por qué? Porque al aumentar el radio va a ser más plana la curva de Lenz, entonces disminuye la adherencia. Si disminuimos el radio, ¿qué sucede? Entonces nos va a quedar con mayor adherencia al adherencia. Entonces, dependiendo del radio de curvatura que escojamos con respecto al radio que tiene la córnea, entonces podemos aumentar o disminuir la adherencia. Para aumentar la adherencia, ¿qué hacemos? Disminuimos el radio, entonces queda el lente más pegado a la córnea. Si aumentamos el radio, queda más despegado a la córnea. Entonces, ahí trabajamos la adherencia también. O sea, es directamente proporcional. Cuando disminuye el radio, aumenta la adherencia. Cuando aumenta el radio, disminuye la adherencia que se tiene. Entonces, son factores que hay que tener en cuenta en el momento de la adaptación del lente. O sea, que cuando aumenta el lente de contacto está más separado. Disminuye la curvatura. Sí, cuando aumenta el radio, disminuye Está más separado de la córnea. va a estar más separado de la córnea, Se va a estar moviendo. Sí. se mueve más, por el mayor movimiento. Se la pregunto. Entonces, bueno, si tenemos un lente de contacto con mucho movimiento, ¿qué podemos hacer? Lo primero que pensamos es el diámetro. Si tiene mucho movimiento, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el diámetro. Porque hay más adherencia, disminuye el movimiento. O podemos pensar en función de radio de curvatura. Entonces disminuimos el radio de curvatura y va a haber más de menor movimiento. O sea, ajustamos el lente más. Y hay menor. Tenemos dos opciones. En este momento tenemos dos opciones posibles. Pues de lo que llevamos de curso. Hay varias opciones. Se pueden combinar las dos. O sea, dependiendo de lo que nos dé el lente de prueba. Ah, ok, es que eso o sea, primero se le pone el lente de prueba para saber todo eso. Sí, no, pero ahorita estamos viendo toda la teoría que nos va a llevar a poder analizar un lente de prueba como se comporta y qué es lo que podemos hacer. Y qué es lo que podemos hacer para solucionar el problema que encontremos. O lo dejamos así. Ok. Todo eso presenta radio corneal. Solo una pregunta, digamos, si una persona hace sus lentes, tiene astigmatismo, y a la hora, por el eje va, a la hora de que el paciente se pone el lente y se supone que queda en el eje que es, pero ya al andarlo ya su ratito, el eje se mueve, por decirlo así, 5 grados más. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que está mal adaptado el lente. O sea, si se va a adaptar un lente tórico, tenemos que primero poner un lente de prueba. Entonces se hace el lente de prueba y observamos cuánto gira el lente después de 5 o 10 minutos de tenerlo. Entonces vamos a ver cuánto giró. Entonces, dependiendo de lo que giró, vamos a sumar esos grados o vamos a restar esos grados de la receta que tenemos para que no suceda eso. Yo evito eso adaptando un lente gas permeable y así me quito el rollo de encima. ¿Qué? No le pasa a una compañera, le digo que no hace su lente. Lente de contacto, ¿quién se lo adaptó? Sí, tampoco. Pero no le hicieron pruebas tampoco. Por eso, porque aquí no adaptan lentes. Aquí ponen lentes generales. Y ahí Sí, todo lente que hacer prueba para pasándose en la prueba. solo se la ponía, miraba bien, pero al ratito ya no. Ya cuando le iban a revisar ya tenía medido como 10. Agarraron la RX que tenía para anteojos. Ajá. Sí, digamos, RX menos 0,50 menos 1,35 por 10 grados. Y mandaron a hacer el lente así. Resulta que no, que el lente blando hay que ver porque él se estabiliza en la línea de cero, pero tenemos que ver hasta dónde gira para compensarlo. Ahora, cada fabricante tiene su tabla de compensación, pero por regla general más o menos se establece que si se mueve a la izquierda se aumenta y que si se mueve hacia la derecha se disminuye. Pero es una regla que cuando veamos la adaptación ya les voy a dar cuál es la regla. Entonces, de tal manera que el lente puede girar, pero vuelve otra vez a su posición, entonces ella siempre está bien muy bien. Y hay que ver qué astigmatismo es el que tiene también. O sea, hay que adaptar. Bueno, me imagino que eso me lo está diciendo, pero para explicar. Sí. Sí, no, porque aquí ya, le faltan 7 horas para hacer contacto.
Y entonces vimos que también el equilibrio del lente en el ojo también depende de qué, depende de los párpados. Por eso es tan importante el evaluar los párpados del paciente y la presión que ejerce esos párpados sobre el ojo. Entonces va a depender de qué, primero del tono palpebral. Ya vimos que si son párpados hipertónicos, son párpados muy fuertes que nos pueden ocasionar un astigmatismo por la tensión y la manipulación del lente es mucho más difícil. Si son normatónicos, pues no tenemos problemas. Y perdón, si son hipotónicos, entonces van a ser párpados que no nos van a ayudar en la reflexión del lente. En cuanto a la posición relativa de la córnea en relación con los bordes de la hendidura palpebral, entonces tenemos que observar cómo queda la córnea respecto a los párpados. Por regla general, la normal es que quede el párpado superior 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal y el párpado inferior que quede tangente al limbo esclerocorneal. Entonces tenemos que tener en cuenta eso en el momento de adaptar el lente. La amplitud y forma de la hendidura palpebral. O sea, si es suficientemente amplia, vamos a determinar el diámetro del lente adecuado. Si no es suficientemente amplia, vamos a tener en cuenta también el diámetro del lente, cómo es que lo vamos a trabajar. Y la frecuencia y amplitud del parpadeo. Entonces, si no cumple con los 15 parpadeos por minuto, entonces tenemos que enseñarle al paciente a parpadear. ¿Para qué? Parpadee mucho mejor y tengamos una mejor fluidez del fil lagrimal dentro del ojo y el lente. Ahora, la corrección de las ametropías. ¿Cómo se corrigen las ametropías que tenga el paciente? Entonces viene el tercer parámetro importante. Ya vimos, el primer parámetro que tenemos que tener en cuenta en el lente entonces es el diámetro. ¿Que depende de qué? Depende del diámetro corneal y la hendidura palpebral. El segundo factor que tenemos que tener en cuenta es la keratometría o la curvatura corneal, que nos va a determinar la curva base que vamos a escoger en el lente. Y el tercer factor que tenemos que tener en cuenta es la RX del paciente, o sea, la ametropía que tenga el paciente. Entonces, la potencia de una lente correctora será distinta cuando se trate de una lente convencional o al aire que cuando se trate de un lente de contacto. Entonces, no es simplemente tomar la RX en anteojos y de una vez plasmarla en lentes de contacto, porque podemos fracasar en la adaptación de lentes de contacto. Sino que, en caso de lentes positivas, la lente de contacto tendrá que ser de mayor potencia bióptica que la convencional. Esto se supone que en todos los lentes, pero usualmente lo tenemos en cuenta más que todo en valores mayores de 4 dioptrías, porque mayores de 4 dioptrías varía ya un 0,25 que es significativo. Valores menores de 4 dioptrías varía un 0,12, un 0,7 que clínicamente no es significativo. Pero entonces, lentes positivas, el lente de contacto debe ser más positivo que el lente de anteojos. Y en lentes negativas, entonces va a ser menos negativo, por lo que es lo mismo, va a ser más positivo que la receta que el paciente tiene en anteojos. ¿Eso por qué? Porque hay que compensar lo que se denomina la distancia vértice, que es la distancia que hay entre el anteojo y el ojo, la cual no va a tener el lente de contacto. El lente de contacto no va a tener esa distancia. Entonces, si nosotros alejamos más el lente, por eso los miopes, cuando los lentes dicen que están vencidos, dicen, es que si yo me lo pongo aquí, veo mejor. ¿Por qué? Porque lo aleja. Entonces aumenta el poder negativo de ese lente. No, si yo no digo mentiras. Entonces, para compensarlo, entonces compensamos eso que se denomina distancia vértice. Siempre tienen que tener en cuenta toda graduación mayor de 4 dioptrías, tenemos que hacer de la compensación de la distancia vértice. Si no, nos va a dar un lente de contacto completamente grave. Por ejemplo, doctor, una persona que tenga 3 de la receta, menos 3, entonces lente de contacto, ¿cómo sería? Ese lente de contacto, si es 3 como es menor de 4, podemos trabajar con 3. O sea,
4 si es menor de 4, podemos Sí, todo lo que es menos de 4. poner igual con el lente de Lo contacto. ponemos igual. Y Y mayor arriba de de 4. Cuando es mayor de 4 tenemos que ver la tabla de distancia vértice. Ah, Vemos en la tablita, La vemos que la mostraba distancia aquel día. vértice. ah. Es esta. Vamos a ver si es esta. Esa tablita de la vez. Sí, aquí nos dice, cualquier ChatGPT que nada, Y eso todo es que mejor lo que tiene porque a veces uno no sabe qué tal. Todo igual. yo les voy a mandar la tabla. Les voy a mandar, no, les voy a. Ya van a ver con Yo no estoy en el directo chat de ustedes, pero a alguien se la mande y él que la mande. Entonces, viene la tabla, viene con una columna que dice 12 milímetros, otra columna que dice 14 milímetros, una columna al centro que es el valor dióptrico, una columna que dice 14 y una que dice 12. Las columnas en este caso, las columnas que están a la derecha son negativos, las columnas que están a la izquierda son positivos. Entonces, ¿por qué 12 y 14? Porque la distancia vértice, dependiendo de con qué aparato hemos hecho el examen, va a estar o a 12 milímetros o a 14 milímetros. Y nos va a variar. Bien, no importa que sea positivo o negativo. Entonces, en las tablas aparece, digamos, 1 más 6. Perdón, aparece 6. 6. 6. Aquí aparece 14. Y aquí aparece 12 milímetros. Aquí aparece 14. Y aquí aparece 12 milímetros. Ok. Entonces, el paciente tiene 6. Supongamos que tiene 6. 6 es mayor que 4. Entonces, inmediatamente nos refiere a que tenemos que trabajar con la distancia vértice. Entonces, venimos a la tabla, buscamos donde aparece el 6. Aquí aparece el 6. En 14 aparece en los negativos que es 5,54. A 14. Y a 12 nos aparece que es 5,60. Y en los positivos, el 6 nos aparece en 14, 6,56. Y a 12 milímetros nos aparece 6,47. O sea, esto teóricamente sería la compensación exacta que tenemos que darle por la distancia vértice. O sea, nunca le damos 6. ¿Sí? Sino le damos el equivalente esférico. Este quedaría en 6,50 porque no trabajamos con octavos de dioptría, entonces quedaría un 6,50 y a 12 sería 6,47 que también lo aproximamos a 6,50. O sea, un paciente con más 6 le tenemos que en la RX del lente de contacto tiene que ser 6,50. Si le damos 6, ¿qué pasa? Lo estamos dejando hipocorregido, le estamos dejando 0,50 todavía 0,50 de hipermetropía. Ahora, si el paciente es menos 6, entonces tenemos que adaptar un lente de 5,54, que es el equivalente a 5,50, y en 12 milímetros 5,60, que es también el 5,50. Aquí no hay mucha diferencia porque la graduación es bajita. Si nos vamos a un menos 12 o un menos 14, sí vamos a ver que hay diferencia en el lente. Entonces, el miope queda más positivo, se corrige más positivo, porque si le ponemos el 6, lo dejamos hipermetrópico. Entonces, seguramente es un paciente que si le ponemos el 6, no va a poder leer. Y nos va a decir que ve de lejos, pero que de cerca no alcanza a leer. Entonces, por eso tenemos que compensar la distancia vértice. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Claro? 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 Claro, que es la distancia vértice. Entonces siempre va a ser más positivo que el lente que necesita el paciente en anteojos. Sí, por eso, cuando los pacientes llegan con la receta en anteojos a la óptica que quiere un lente de contacto, le dan la receta y la receta dice más 8. Y decía, aquí tiene, le dan un más 8. Y después el paciente llega quejándose. Mire, usted me dio un más 8, pero no veo.
O el paciente se queja inmediatamente si uno le da, si es un +8 sería más o menos un 9,25 que hay que dar. Entonces uno le entrega eso al paciente y dice, pero eso no es lo que dice la receta. Uno dice, pero es que su receta es para el teólogo, no para lentes de contacto. Entonces siempre hay que tener en cuenta esa compensación. Entonces, aquí observamos lo que es la distancia vértice. Entonces, la distancia vértice es la distancia que hay entre la parte anterior de la córnea y el aro que está usando el paciente. Entonces, esa distancia, digamos, en los forópter, uno en la parte lateral ve exactamente esa distancia, o sea, la marca del aparato. Con montura de pruebas, pues uno con una reglita la mide, o si le quiere uno obviar todo eso, las distancias están entre 12 y 14. Así que son las. Ya alguien que lo use muy separados, pues primero hay que enseñarle a usar bien el anteojo y después adaptar el lente de contacto. Pero las alas vienen así, vienen 12 y 14. Entonces, esto es lo que es la distancia vértice. Entonces, indicaciones y contraindicaciones de los lentes de contacto. ¿A qué paciente les vamos a indicar lentes de contacto? ¿Y a qué paciente? ¿Sí? ¿Cuánto le? Me muevo mucho. Ahora, igual, para todas las medidas tenemos que hacerlo de frente al paciente o de frente, si queremos ver la distancia vértice, de frente a la distancia vértice. Si lo hacemos ladeado, no nos va a dar la distancia exacta. Sí, así está pésimamente tomado. Como no tiene que estar en el frente, poner No, de lado, pero enfrente del lado del paciente. ¿Sí? O sea, si yo quiero verle a Richie la distancia vértice, yo tengo que colocarme acá y a la misma altura. ¿Sí? Si yo coloco aquí, ya me va a cambiar la medida. Sí, porque voy a apreciar una medida diferente. Pero finalmente quiero establecer entre 12 y 14. Ok. Entonces, ¿para qué? ¿Cuándo a un paciente le recomendamos lentes de contacto? Entonces, primero con el fin de eliminar las gafas. El paciente que yo no quiero usar estas gafas, llevo toda la vida usándolas, ya estoy aburrido con ellas. Entonces, es un paciente que puede ser indicado para lentes de contacto. Para mejorar la agudeza visual. O sea, el paciente no tiene una buena agudeza visual con sus anteojos, o la tiene, pero la tiene muy restringida. Acordemos que tiene disminución del campo visual por el mismo artefacto del anteojo. Entonces le recomendamos lentes de contacto para mejorar la visión binocular. Cuando hay anisometropía, lleva una aniseconia. Con esa aniseconia, entonces, no es compatible con la visión binocular. Entonces le recomendamos lentes de contacto. Y con fines terapéuticos. O sea, todo aquel paciente que haya tenido alteraciones en la córnea que sean visibles, pues con un lente de contacto podemos solucionar el problema. O el paciente que necesita un vendaje porque tiene una conjuntivitis papilar gigante, porque tiene un glaucoma, que tiene diferentes alteraciones a nivel de párpados, también le podemos recetar el lente de contacto para evitar ese tipo de problemas. Ahora, contraindicaciones. La primera contraindicación es dioptrías muy bajas o defectos muy bajos. El paciente que tiene más 0,25 con menos 0,25 y quiere usar lentes de contacto. Es más, el problema en el que me voy a meter que lo que le voy a solucionar. Porque el lente de contacto, de todos modos, requiere la manipulación de objetos que entran al ojo. Entonces, aumenta la posibilidad de infecciones, aumenta la posibilidad de traumatismos en el ojo. Entonces, está contraindicado. Tiene graduaciones muy bajas. El costo del edificio no va a favorecer al paciente. De origen general, cuando hay ametropías supremamente altas, que en la prueba con el lente vemos que no podemos compensar, aunque eso ya es muy raro. Ya ahorita podemos encontrar un lente para cada persona, sin importar la cantidad de dioptrías que tenga. Muy bien. De origen general, cuando el paciente tenga algún trastorno psiquiátrico, cuando tenga desnutrición, cuando tenga alergias a determinadas sustancias, por ejemplo,
ejemplo, al timerosal, que se utiliza mucho como preservante de las soluciones de lentes de contacto. Entonces, al utilizarlo, pues se le van a infectar los ojos. No va a poder ser usuario de lentes de contacto. El paciente que tiene esquizofrenia, el paciente que está pasando por periodos muy fuertes de depresión, entonces hay que analizarlo bien, porque si le adaptamos lentes de contacto, podemos causar un problema en los ojos. Entonces hay que saber muy bien cuál es el perfil psicológico que tiene un paciente para ver si nos montamos en el barco del lente de contacto o si simplemente lo dejamos así. De origen ocular, cuando hay patologías, que esas patologías pues no son compatibles con el lente de contacto. Sí, si tenemos un pterigón ya grado 3, no hay posibilidad de que un lente de contacto se le vaya a mantener a ese paciente sin causar problemas. Ya con los lentes esclerales, hacen los lentes esclerales y le cortan un pedazo para esos pacientes que tengan pterigón o con trasplantes de córnea que han quedado colgados en determinado lado. Entonces se hace el lente de contacto recortado, así, pero esa tecnología es de primer mundo. Sí, aquí es muy difícil adaptar ese tipo de lentes. Existe. Yo nunca he adaptado ninguno, pero sí existen ese tipo de lentes. Y de origen vario, esto es importantísimo, la falta de motivación. Si el paciente de entrada dice yo no quiero usar lentes de contacto y uno no es capaz de convencerlo para que use lentes de contacto, no se mete en ese rollo, que va a fracasar. Como les digo, el 70-80% de la adaptación de lentes de contacto la tiene uno aquí. En lo que le diga al paciente, lo que le explique al paciente, va a hacer el éxito o el fracaso del lente de contacto. Entonces necesitamos primero motivar muy bien al paciente para usar su lente de contacto y que él sepa exactamente por qué es que los va a usar, qué beneficio le va a traer sobre el uso del anteojo. Las dificultades de cooperación. ¿Sí? Si eres una persona que perdió 2 dedos de la mano, entonces manipular el lente se le dificulta mucho. Tenemos que ver si sí lo puede hacer o si no lo puede hacer. Igual, persona que utiliza prótesis en las 2 manos, pues le va a costar un mundo ponerse y quitarse el lente de contacto. Entonces, hay que ver todo eso. Personas que tengan mal de San Vito, Parkinson, Alzheimer, que los dedos no lo tengo. así se denomina el mal de San Vito. Entonces, le va a ser muy difícil ponerse y quitarse. Las personas que tienen nistagmus muchas veces, como el ojo pierde, también les queda muy difícil colocarse el lente de contacto. Personas con Alzheimer dice, perdón, Tiffany Alzheimer dice, le va a olvidar. porque se le olvida y se lo puso, se lo quitó. ¿Sí? Entonces también está complicado. Y así, cualquier dificultad, pues, entonces tenemos que no recomendarle el uso de lentes de contacto. Aquel paciente de 70 años que quiere usar lentes de contacto por primera vez, si es un paciente bien complicado, bien difícil para que manipule su lente de contacto. Entonces, todo paciente que no pueda manipular por sí mismo su lente de contacto, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces lo que yo hago es que se adapte el lente de contacto al paciente, pero con el compromiso de quien lo llevó, de que sea él el que se los ponga, que se los quite. Hay niños de 2 años, que el niño pues no va a poder manipular su lente de contacto. Entonces la madre tiene que manipular entre ponerse y quitarse. Entonces consigue uno esa ayuda externa para poder llevar el paciente a que sea un usuario de lente de contacto. La falta de higiene. Si vemos que el paciente no tiene la higiene adecuada ni la va a tener, no le recetemos lente de contacto. Lo que le vamos a recetar es una infección permanente en el ojo. Atmósferas muy condicionadas. Aquí es muy común los trabajadores de las maquilas textiles. Todas las máquinas textiles desarrollan, o en la atmósfera está el tamo, el famoso tamo. Ese tamo se mete en tus ojos
Entonces, el usuario de lentes de contacto tiene gran problema con ese tanto. Entonces, es mejor que su lente de contacto no lo use para trabajar, sino que si lo quiere en vida social, lo quiere, que use el lente de contacto. Pero trabajar no, porque no está bien profesional. Gente que trabaja con químicos, gente los que se fogonean, los que se fogonean ahí frente a las estufas de leña, también está contraindicado el uso de lente de contacto, porque ese humo y todo eso les va a alterar bastante el metabolismo corporal. Y la persona que fuma, La persona que fuma. sí puede usar un lente de contacto. Sí, Porque cómo anda ese olor así, eso. es contraindicada, depende de la cantidad que fume y dónde fume. Sí, porque yo estaba contando a Dani que era la óptica de un señor, no, que era de Estados Unidos, que fuma ahí y así se lo quitó el lente. Y andaba bien inventado pintado. no por acción de lente, sino por la acción del humo. ¿Sí? Entonces uno tiene que analizar todo eso, el ambiente y el entorno donde va a estar el paciente, antes de recomendarle el uso del lente de contacto. Es importante.